Sí, muy buenos días. Agradecida por la invitación a la participación en este congreso y, bueno, convencida de la necesidad de generar siempre pensamiento crítico en torno a todos los procesos educativos que llevamos en el país como parte de los procesos de formación necesarios en toda dinámica política, social y económica de nuestra revolución. Mi nombre es Grisel Romero y estoy aquí para compartir con ustedes en la mañana de hoy un concepto que venimos trabajando y que venimos investigando y que está referido a la gestión social de la ciencia, la tecnología y la innovación. Este concepto parte de unos supuestos iniciales que tienen que ver con no solamente con la comprensión de lo que significa la gestión pública, sino también la indagación sobre realmente quién hace gestión. Y estamos convencidos y convencidas de que la gestión no es solamente un tema elaborado por la institucionalidad que conocemos como gestión pública asociada a la institucionalidad del Estado, sino que además la gestión la hacemos todos y todas, especialmente aquellas comunidades e instancias organizadas que en cada territorio gestionan. Y particularmente en el caso que nos compete a nosotros, gestionamos ciencia, tecnología e innovación. Y por eso la insistencia de esta investigación en colocar en nuestro imaginario el concepto de gestión social y no de gestión pública. La gestión pública además tiene una herencia que está vinculada con la gerencia pública y con la gerencia, quizás teóricamente hablando, derivada de toda una rama de la investigación inglesa y norteamericana. Con lo cual hay pudiésemos sentirnos poco identificados con ese proceso de definiciones en torno a lo que nosotros comprendemos como gerencia. De hecho, se llama gerencia pública, gestión pública, y hemos insistido en que la gestión es de todos y todas, por lo tanto no está asociada de manera definitiva con la institucionalidad. Entonces, esa inquietud de quién gestiona, para qué gestiona, por qué y para quién se gestiona, nos hizo incursionar en esta investigación, partiendo, como estamos en el área concretamente de la ciencia y la tecnología, de todo lo que ha sido la gestión de la ciencia y la tecnología desde los años 60. Y tomamos como referente los años 60 porque estamos pensando, identificamos pues en ese momento un hito de la institucionalidad de la ciencia. Aparece como referente la creación del IBIC y todo el resto de la institucionalidad que se fue gestando a partir de ese momento, con detrás una intencionalidad política, con un modelo de desarrollo al cual esa institucionalidad responde, y por supuesto con una orientación que dio paso a toda la conformación de la práctica y la actividad científica en el país. No necesariamente se contaba con una ley de ciencia y tecnología, y bueno, se dieron, por supuesto, procesos para incrementar la inversión y mantener la inversión desde el Estado en todas estas actividades de ciencia y tecnología, a partir de la creación del CONICYT, que en su momento fue el rector en todo lo que fue la práctica de ciencia, tecnología e innovación en el país. Ya posteriormente pudiésemos nosotros identificar a partir del año 99, cuando inicia nuestro proceso revolucionario, a partir de la constituyente, una nueva constitución en la República Bolivariana de Venezuela a partir del 99, donde nosotros empezamos a identificar elementos que le dan el carácter de interés público a la ciencia. Se formula la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, se formula el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, y se inicia todo un proceso para garantizar una diversificación de la fuente de financiamiento
que no sea solamente pública, sino también privada, a partir de la promulgación de la ley, y posteriormente pues se empieza con la creación del ministerio, se inicia todo una nueva gestión desde la institucionalidad pública alrededor de la ciencia y la tecnología, pero se da paso a la participación de otros sujetos, incluso sujetos de ley, que han venido siendo parte, identificados como sujetos de ley, y la identificación de un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que dio inicio a la participación de otros sujetos que no eran solamente los investigadores en toda la práctica de generación de conocimiento, incluso con la incorporación de otras dinámicas de sistematización, no necesariamente acotadas o exclusivamente acotadas al método científico conocido en toda la dinámica que evidentemente hemos conocido y donde hemos nosotros hecho nuestras prácticas, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos decir que ha sido necesario para poder, a partir de esa pequeña introducción que acabo de hacer, identificar un conjunto de categorías teóricas que nos permitieran a nosotros transitar hacia una gestión social en otro modelo civilizatorio que no sea el modelo civilizatorio moderno, porque el modelo civilizatorio moderno, ¿qué es lo que nos indica? Que tenemos una práctica científica totalmente vinculada con la modernidad y todo lo que ello ha representado para la ciencia, la tecnología y la innovación en los países occidentales. Y entonces transitar hacia una gestión social, nosotros lo definimos como transmoderna, porque nos acogemos a la denominación de un modelo civilizatorio transmoderno, tal como lo menciona Enrique Dussel, que además soporte un desarrollo productivo y que rescate el concepto del territorio, ¿verdad? Con base a unas identidades institucionales, pero no solamente institucionales, públicas, como lo conocemos, sino también instituciones comunitarias, ¿no? Ya lo vamos a ir viendo de todas maneras en la medida en que vayamos avanzando. Por lo tanto, no solamente es necesario comprender la gestión pública de ciencia y tecnología con esas categorías que han definido el contexto de la modernidad, sino también las interacciones que se dan en el seno de esa institucionalidad, ¿no? Además de, por supuesto, comprender cómo nos ven los otros, cuál es la percepción que se tiene de la ciencia, la tecnología y la innovación, cómo eso se comprende a partir de los estudios de percepción pública, cómo se da la relación de la ciencia, la tecnología y la innovación con el desarrollo productivo, tanto nacional como local, para entonces poder incursionar en esa categoría de gestión social de ciencia, tecnología e innovación. Evidentemente todo esto, bueno, pasó por un proceso de generación de categorías, se hizo todo un análisis categorial que además nos condujo a identificar a partir del uso de la herramienta del Atlas TI todas las relaciones semánticas de lo que las personas que participaron y han venido participando en la investigación nos ofrecieron, ¿no? Como discurso. Y allí pues entramos en este proceso de empezar a desmenuzar lo que las personas están considerando sobre los conceptos. Entonces, por ejemplo, la ciencia vista como un proceso todavía difícil, lejano, vinculado con las personas que tienen mayores niveles de conocimiento o vinculado solo con los temas de tecnología, con las áreas estrictamente tecnológicas, visto desde algunas ventajas relacionadas con la tecnología y visto, por supuesto, de la manera clásica como la posibilidad de generación de conocimiento, la creatividad, la innovación y la investigación. Claro, cuando nos adentramos entonces a ver qué significa para esa gente que participa en la investigación, qué significa la gestión, entonces nos damos cuenta que la gestión se ramifica. Entonces la gestión puede haber una gestión desde la institucionalidad pública y puede haber una gestión comunitaria.
La gestión comunitaria entonces tiene que ver con los procesos de organización en los territorios, en las comunidades, que además genera saldos organizativos, pero que se identifica con la necesidad de la presencia del Estado de manera permanente. Es decir, el hecho de que nos organicemos en las comunidades no significa que estamos desvinculados del Estado, porque necesitamos la presencia del Estado para garantizar los resultados de ese proceso organizativo. Eso es un elemento que surgió a lo largo de toda la investigación. Y en el caso de la gestión pública, entonces se ve como una gestión totalmente vinculada con lo ministerial, se ve además vinculada con la burocracia, con lo lejano que se dan en términos de los trámites necesarios para vincularse con lo comunitario. Eso definitivamente aparece con mucha claridad. Entonces, en ese sentido, haciendo un resumen apretado de lo que vemos cuando hacemos cruces entre variables, nos damos cuenta que podemos estar en presencia de un estado muy paternalista, en el caso de la actividad científica, pero también puede haber procesos de cogestión o de acompañamiento, también puede haber un estado muy ausente en toda la dinámica, ¿no? También se puede dar la actividad científica vista como elitesca, o puede estar realizada en redes, o puede haber mucho voluntarismo, ganas de hacer cosas que al final no se concretan, o puede haber mucha ignorancia alrededor del tema científico, ¿no? Y con respecto a lo que está vinculado con la posibilidad de generar productos de ciencia y tecnología, bueno, vemos unos elementos altos de independencia tecnológica que se pueden alcanzar, mejorar procesos productivos, o por el contrario, ver mucha improductividad o mucha dependencia tecnológica. En el caso de la gestión, vista como proceso, pues hay un estado que puede ser facilitador, o puede ser muy burocrático, puede ser muy controlador, o puede estar muy ausente. También puede darse el caso de haber corresponsabilidad, como puede haber un abandono total de las actividades, como también puede darse una comunidad muy movilizada, muy beneficiaria, pero también puede darse una comunidad que es muy apática, muy indiferente, o una comunidad autogestionada. Entonces, estos conceptos nos llevaron a una primera aproximación de esta categoría que hemos denominado gestión social de ciencia, tecnología e innovación, como aquella gestión en donde hay una presencia del Estado con calidad en una comunidad que está formada política y académicamente, lo que hace un Estado que es facilitador, corresponsable, que cogestiona la ciencia y la tecnología en una comunidad autogestionada, organizada, en redes movilizadas y generando soluciones innovadoras. Esto es la narrativa que surge de esta primera aproximación con este cruce de variables que les acabo de mencionar. Es decir, hay una primera definición de lo que se va comprendiendo a lo largo de la investigación con respecto a la gestión social de ciencia y tecnología. Sin embargo, no era suficiente ver estos cruces desde el punto de vista de la comprensión de los participantes con respecto a la gestión o con respecto a la ciencia, la tecnología y la innovación, porque tanto a nivel comunitario como a nivel público, que lo hemos denominado en esta investigación lo instituido y lo instituyente, en ambos casos, en ambas situaciones, hay una forma de organización, y esa forma de organización implica una identidad que está totalmente definida y determinada por unos objetivos comunes, por unas capacidades que se tienen dentro de ese espacio organizativo, como digo, independientemente que sea comunitario, instituido o instituyente, se da un proceso de identificación de esos elementos, objetivos comunes, capacidades y el grupo de sujetos sociales que están vinculados al proceso organizativo. La combinación de esos tres elementos nos da una identidad, y esa identidad fue caracterizada tanto para lo instituido como para lo instituyente. Entonces, cuando vemos los elementos en ambos casos, nos damos cuenta que urge una ruptura
de lo que viene dándose en la institucionalidad pública e incluso en la institucionalidad comunitaria, ¿no? Quiere decir que debe darse necesariamente una transformación identitaria, independientemente de que la organización sea comunitaria o sea una institucionalidad pública instituida. Entonces, esa transformación identitaria es urgente porque permitirá el paso y el tránsito para que se dé realmente la gestión social de ciencia, tecnología e innovación. Es decir, instar a una percepción distinta de la ciencia, instar a una organización y concepción de la gestión también diferente, pasa por la transformación institucional, en ambos casos, ¿no? Y eso es lo que se define cuando estamos ante la posibilidad de generar entonces no solamente una narrativa alrededor de la ciencia y la gestión, sino también alrededor de la identidad organizacional. Entonces, la identidad organizacional se asume en este caso como una identidad que debe darse en un espacio de transcomplejidad, que debe haber presencia de propósitos compartidos, deben darse en ese espacio identitario organizacional unas relaciones de poder sin dominación, debe haber presencia de conocimiento. No estamos hablando solo de investigación ni de capacidades para investigar, sino presencia de conocimiento y de generación de conocimiento. Y por supuesto, una comprensión de un espacio civilizatorio transmoderno. Todas las condiciones serían ideales que se dieran, ¿verdad? Porque entonces estaríamos en presencia de una gestión social en un modelo civilizatorio transmoderno que requiere de un Estado facilitador en una comunidad movilizada y organizada en redes con acciones corresponsables para la cogestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿En dónde? En organizaciones transcomplejas, donde los propósitos compartidos, tal como les mencioné, en un sistema de relaciones de poder sin dominación, producen conocimiento con independencia tecnológica, bajo una racionalidad científica compleja, en una civilización transmoderna. Entonces, logramos construir la narrativa de lo que estamos comprendiendo y de lo que quisiéramos nosotros posicionar como gestión social del conocimiento, ¿verdad? De gestión social de la ciencia, la tecnología y la innovación. En ese sentido, ¿verdad? Estamos ante la necesaria identificación de una incorporación de algunos elementos que le dan sentido de totalidad a lo que es la identidad organizacional. Y que además asumimos como que eso que estamos definiendo como propósitos compartidos es lo que le da sentido a la acción misma de la ciencia o de la actividad científica. Es decir, una comunidad organizada y movilizada que genera conocimiento en su espacio territorial está asumiendo una identidad a nivel local, instituyente, porque no es una identidad organizativa instituida. Una comunidad, por ejemplo, campesina, tiene un propósito compartido que tiene que ver con la producción, tiene unas relaciones de poder que son sin dominación y que además generan conocimiento en cada una de las actividades que realizan en el acto o en el hecho productivo. Por lo tanto, estamos hablando de una gestión social de la ciencia, la tecnología y la innovación, vista desde un paradigma científico distinto. Es decir, no estamos viendo la generación de conocimiento solo en la institucionalidad propia de un laboratorio que te permite hacer una experimentación para generar un conocimiento que pueda ser replicable y generalizable y generar, por supuesto, la evidencia científica, tal como el método científico nos lo ha hecho ver a lo largo de toda la historia occidental, a partir de la denominación o comprensión propia de los elementos de la razón, sino que estamos hablando de
la generación de conocimiento en cualquier espacio donde este conocimiento pueda verse, generarse y sistematizarse independientemente del método que se esté utilizando para ello. Esto nos pone a nosotros en que, y lo voy a atar aquí directamente con la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología y con la gestión del Ministerio de Ciencia y Tecnología en este momento, cuando nosotros estamos en un discurso permanentemente haciendo hincapié en que la ciencia, la tecnología y la innovación son hechos sociales, definitivamente, que la investigación y la innovación son procesos y que son parte además de un mismo proceso, que además se gestionan socialmente porque se pueden gestionar desde la instancia instituida de la misma manera como se puede generar una gestión social desde lo instituyente, pero que además van de la mano. Por lo tanto, hay elementos comunes entre lo instituido y lo instituyente que nos permiten caminar juntos en un propósito que es compartido y no, como solemos verlo, una institucionalidad pública que tiene una tarea asignada y una competencia y que cumple con su tarea y su competencia en el territorio, y el territorio con otros propósitos que no necesariamente son coincidentes. Entonces, la gestión social es eso, es una gestión conjunta entre el Estado que facilita procesos y la comunidad organizada y movilizada, sobre todo muy organizada, para generar ese conocimiento con esos propósitos compartidos y con una identidad propia que tiene que ver con esto que estamos llamando organizaciones instituidas o instituyentes para la gestión social de la ciencia, la tecnología y la innovación.